Total, hoy por hoy, mientras cocinan, mientras lavan, se ponen algunas de las charlas y van repasando. ¿Estamos? No se duerman, porque después se hace muy largo en serio. ¿Ya? Entonces empiecen ya, ¿ya? Porque les queda una semana. Acuérdense, conceptos bien claros, cosas básicas. Lo mismo que nosotros vamos a ver ahora respecto a la artrosis. ¿Ya? Entonces, nada, esto es una cuestión de jerarquizar. Fíjense que cuando escuchen siempre van a escuchar medianamente lo mismo. Así que, nada, y es importante que arranquen a estudiar, porque y después podemos hacer algún día de preguntas, así medio un ping-pong rápido, y bueno, y van sacándose las dudas. No. Dale, gracias. El tema de la artrosis o patología degenerativa articular, esperen que yo les voy a contar ahora. Todo lo que se trate de la fisiopatología de la artrosis, la realidad es que para todos es lo mismo. ¿Está? Denme un segundito, así bloqueo el WhatsApp, porque si no... Bueno, no sé de quién es el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Bien. ¿Cuántos años? Muchos. Nada, 25. 25. Bueno, lo tenemos. Acá les voy a pasar al grupo ¿les llegó? Sí, llegó, profe. Espérame que le escribo a la secretaria. Esa es una jornada que vamos a hacer este día viernes. Es una jornada de trauma. Fundamentalmente vamos a hablar de efectos óseos. Efectos óseos es cuando tenemos una fractura. Cuando tenemos una fractura y nos quedamos sin hueso. ¿Qué pasa con esos segmentos? Va a estar bueno. Así que habla un presidente de la Sociedad Rosarina de Traumatología, habla el presidente de la Asociación Argentina de Trauma, un médico, de un amigo, y hablo yo. Así que va a estar bueno, no porque hable yo, sino porque realmente es un tema súper interesante para los que hacemos traumatología, para los médicos que tratan tumores y demás. Bueno, vamos a arrancar con el tema de patología articular. Cuando yo hablo de patología articular, voy a hacer referencia también a todas las articulaciones. No necesariamente, como en este caso, vamos a arrancar por la cadera, pero la realidad es que las articulaciones que reciben peso, que transmiten peso, que son la cadera, la rodilla y el tobillo, la fisiopatología es muy parecida, similar. Entonces, lo que uno primero tiene que hacer es definir qué es la artrosis. Cuando uno la tiene que definir, dice que la artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular. ¿Qué es el cartílago? El cartílago articular es esa superficie que pone en contacto con otra superficie de iguales características sobre los márgenes de los huesos. ¿Tá? Es decir, las uniones por medios blandos, como articular, ligamentos, entre
dos extremos óseos. Entonces, el revestimiento polar de esos huesitos, a ver que ahí quiere entrar uno, tener un cachito. Bien. No quedará ninguno, no, listo, bueno, sí. Entonces, el revestimiento de estas superficies articulares ya se ve alterado. Entonces, decimos que la artrosis es una enfermedad degenerativa del cartílago articular, que la lesión primaria se encuentra sobre el cartílago que reviste las articulaciones. Y esto es muy importante para poderlo diferenciar de las artritis. Las artritis son procesos inflamatorios articulares. ¿Tá? Y ahí está la gran diferencia. No es lo mismo artrosis que artritis. La artrosis es el estadio final, es el deterioro progresivo, ¿tá?, de esa estructura, no sé, pero vamos a ver cómo está compuesta, que no es reversible, es decir, lo que se gastó, lo que se deterioró, va para adelante, no vuelve para atrás, ¿tá? Y es altamente incapacitante. La artritis es un proceso inflamatorio de la sinovial. ¿Qué es la sinovial? La sinovial es ese tejido que recubre las articulaciones. Yo siempre le digo a los pacientes, haced de cuenta, ves el mondongo, pero cuando el mondongo, que es panza de la vaca, que tiene como unas vellosidades. La sinovial, el tejido sinovial, es ese tejido que mira para adentro de la articulación. ¿Ah? Está en íntimo contacto con la articulación. Y tiene como esas digitaciones, esas vellosidades, que lo que hacen es formar líquido articular y reabsorber líquido articular. Entonces, en los procesos artríticos, esos inflamatorios articulares, el comienzo de la patología inflamatoria está en este tejido, que posteriormente va a generar un deterioro articular secundario a este aumento, este proceso inflamatorio local articular, es decir, que esta sinovitis lo que termina dando como consecuencia es una artrosis. Y ahí está la gran diferencia entre decir artritis y artrosis. Artrosis yo me refiero directamente al cartílago. Esa superficie articular está deteriorada, dañada, y esto va a ser en forma continua y progresiva. ¿Está? Muy bien. Entonces, podemos decir que es una patología universal. ¿Por qué es una patología universal? Porque puede verse afectada cualquier articulación. Ahora, de no mediar un proceso inflamatorio crónico, como son, por ejemplo, las patologías reumáticas, interarticulaciones, aquellas articulaciones que de forma primaria, primitiva, reciben carga y movimiento. Si yo tuviera que decir qué es carga, es la fractura cuando ese huesito está en potenciales condiciones de recibir el peso del cuerpo porque ya consolidó. Recuerden que decíamos, bueno, miren, cuando tenemos una fractura articular lo dejamos 3 meses sin carga de peso. Las articulaciones que reciben carga y que tienen movimiento, más importantes, donde uno, en forma primaria quiere decir que no media ninguna causa aparente, que son idiopáticas. Cuando uno habla de algo idiopático, quiere decir que uno no sabe por qué se produce. Es algo idiopático, no sabemos. Entonces, dentro de las artrosis primarias, que vamos a ver, o idiopáticas, cadera y rodilla, son las dos articulaciones más afectadas. ¿Por qué digo después de los 60 años de edad? La verdad es que es un número completamente aleatorio, pero nosotros hablamos que los procesos articulares sufren un deterioro o se empiezan a manifestar estos deterioros después de los 60 años, y así lo van a encontrar en la literatura. Ahora bien, cuando yo hablo de cómo está constituido esta estructura de revestimiento articular, bueno, más allá de que cuando uno habla de cartílago articular, habla de un
condrocito, que es así como el osteocito, es la célula fundamental del hueso, ¿está? Condrocito es la célula fundamental de los procesos articulares. Pero estos procesos no están formados solamente por condrocitos. Estos procesos están, digámoslo así, bien, suspendidos, los condrocitos, en una red que van formando otras estructuras. Por ejemplo, los glucosaminoglicanos que se encuentran interdigitados, que son como fibras, ¿está? Donde esa malla de glucosaminoglicanos están suspendidos los condrocitos. A su vez, en una etapa un poquito más inferior, más cercana al hueso, hay fibras de colágeno, ¿no? Que son las fibras de sostén o sustento para esta matriz. Ahora bien, ¿cuál es la importancia y por qué nosotros decimos que los procesos artrósicos son procesos que son progresivos y, digamos, uno no puede volver para atrás? Porque el condrocito tiene la característica de no poderse dividir, ¿está? No tiene potencial mitótico. Entonces, lo que se pierde. Pasa como las neuronas, lo que se pierde, ¿está? Para atrás no podemos volver. Sí existen técnicas biológicas que son de tipo de cartílagos, diferentes alternativas médicas, regenerativas, justamente son para esta patología tan frecuente, esta patología que desgraciadamente uno como médico toma actitudes muy pasivas, es decir, después lo vamos a ver en tratamiento, pero vos tenés un paciente con una artrosis de cadera o de rodilla, y dependiendo del grado de artrosis de cadera o de rodilla que tenga, lo primero que le decís, bueno, mire, a ver, baje de peso, haga actividad física. ¿Por qué actividad física, doctor? Si me duele todo. Bueno, mire, cuanto más se mueve, mayor posibilidades tiene de lubricar a través del movimiento. Lo que sus factores articulares generan es un aumento y una calidad de ese líquido sinovial, que el líquido sinovial, ¿por quién está formado? ¿Quién lo forma y lo absorbe? El líquido sinovial. ¿Está? El líquido sinovial formado y reabsorbido por el tejido sinovial, que es esa membrana con vellosidad que yo les comentaba anteriormente. Entonces tiene una mejor lubricación. Entonces, descenso de peso, mayor lubricación articular, mejora esa funcionalidad. Ahora, uno lo detiene, no, miren, esto es una cascada. Una vez que empieza este deterioro, lo único que tiene que hacer uno es ir para adelante. Entonces, con algunas medidas, lo que uno intenta es sacar el pie del acelerador de estos procesos degenerativos. Forma es justamente con esas en las primarias, es decir, ¿qué puede hacer el paciente para mejorar? Y bueno, mire, baje de peso, muévase, vamos a hablar de algunas medicaciones para, en las artrosis primarias o idiopáticas, poder detener esta velocidad de crecimiento. Entonces, esto no es más que un dibujito sumamente esquemático de cómo está formado el cartílago. Esperen que voy a poner el puntero. Si yo tuviera acá mi hueso epifisario, acuérdense, la epífisis del hueso es el extremo, ¿está? Y este hueso epifisario yo lo voy a nombrar como hueso subluxal. Ahora vamos a ver algunas fotos de cómo es que este deterioro, esta erosión, la palabra que ustedes tienen que llevar, erosión del tejido articular, pone o manifiesta o expone el tejido hueso subcontral. Entonces, lo que hablábamos recién, miren, esta estructura articular está formada por los condrocitos, como ustedes ven acá, fibras de colágeno, ¿está? Vemos la matriz es de glucosaminoglicanos, que es donde nosotros vamos a tener todas estas estructuras, todo este entramado, ¿está? De células y fibras que sirven para mejorar esta situación de roce o frote en las superficies articulares. Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cuál es la función final del cartílago articular? El cartílago articular es una estructura sumamente lisa, pulida, como si fuera la mejor porcelana.
que pone, como decíamos antes, el contacto entre estos dos extremos óseos o articulaciones. Entonces, las superficies que son tan lisas, lo que van generando es una situación de roce o frote entre ambos extremos muy delicada. Ese roce o frote lo que tiene, a través de su lubricación, es evitar el máximo contacto. Por ejemplo, en la rodilla nosotros tenemos a su vez estructuras que protegen, colaboran, son las estructuras meniscales. Tenemos en la cadera el rodete glenoideo, el rodete cotiloideo, está a nivel de acetábulo, y lo que hacen es mejorar la performance de estas dos superficies de roce. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que esa matriz está formada por el condrocito, por los glucosaminoglicanos, por las fibras colágenas, están medianamente representadas por estos porcentajes. El líquido intersticial, que es donde, digamos, están estas matrices, forma entre el 70 y el 80%. Las fibras colágeno un 15% y los glucosaminoglicanos o proteoglicanos forman también un 10 a un 15%. De toda esa matriz que nosotros estamos hablando, que es donde se encuentran los condrocitos. Entonces, yendo de superficie a profundidad, nosotros vemos que estas estructuras sumamente específicas van cambiando en su formación y en su concentración de células, de fibras, de matriz. Va cambiando su concentración hasta llegar al tejido óseo subcontrario. ¿Estamos? Y yo voy a hablar de ese deterioro que va sufriendo la superficie articular en la medida que yo vea que se van erosionando estas capas y dejen en exposición, estadio final, este tejido óseo. Volvemos a lo mismo, estas capas, que es nuestro corte, lo que vamos viendo es que a medida que se va deteriorando, erosionando esta superficie lisa, pulida, súper específica, que evita el roce y el frote, lo hace tan liso que son dos superficies o pares de fricción sumamente específicos que hacen que no haya desgaste. Pares de fricción, cartílago con cartílago. Cuando uno de los segmentos empieza a sufrir deterioro, como vamos a ver en las causas secundarias de artrosis, así como dije, miren, tengo causas primarias o idiopáticas, va a haber causas secundarias, y ahora vamos a ver después secundarias a qué. Vamos a ver cómo en este par de fricción, si tenemos una de estas superficies que se deteriora, la otra, por una reacción de espejo, porque no tiene su par del otro lado, también se va a empezar a deteriorar. Lo fundamental y lo que uno debe recordar es que estas estructuras son avasculares, es decir, que se nutren por inhibición. ¿Qué quiere decir? Pues miren, a través del cartílago óseo, del tejido óseo subcontral, les llegan los factores de nutrición para poder tener o seguir sintetizando o generando esta malla o red estructural que mantiene a los músculos. Entonces, si yo tuviera que decir cuál es la función del cartílago articular, es lo que dijimos recién: desplazar, facilitar, actuar de soporte de peso entre ambos extremos o entre ambas epífisis o entre congruencias articulares. Entonces, esta imagen que nosotros vemos acá, en este caso lo que estamos viendo es una rótula. Vamos a ver acá, fíjense, si yo tuviera que describir cómo es el color de un cartílago, yo debería decirles que miren, es color blanco nacarado. Fíjense cómo están estos márgenes que tienen menor cantidad de roce, y a medida que esto se va erosionando, como ese blanco nacarado se va tornando más opaco,
va perdiendo esa regularidad. Acuérdense que es liso como la mejor porcelana. Al convertirse en algo rugoso, incrementa el deterioro hasta poner en evidencia el tejido óseo subcondral. Esto es una técnica que se denomina mosaicoplastia. Yo no puedo generar cartílago nuevo, lo que hago es sacar cartílago de un extremo que no sea necesario, como muchas veces es el intercóndilo articular, y sacar estos parches o mosaicos para evitar esta superficie de roce óseo subcondral que vuelva a tener cartílago de revestimiento. Entonces, después de esta breve introducción en lo que es la artrosis, bueno, vamos a hablar de artrosis de cadera. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir, es un proceso degenerativo que da como resultado un trastorno mecánico. ¿Por qué digo un trastorno mecánico? Estas superficies de roce se vuelven porosas, se vuelven irregulares, y esa mecánica lo que termina generando es más dolor, más desgaste, y es un círculo vicioso que lo que termina produciendo son desbalances biológicos en el funcionamiento articular. ¿Qué es lo que se produce? Una degradación y una alteración de toda esa malla que estuvimos hablando previamente. Entonces, si yo tuviera que hablar de factores generales para una artrosis, ¿qué puede determinar una artrosis primaria, idiopática o sin una causa aparente? Bueno, miren, la edad, como hablábamos antes, después de los 60 años, pero no es que comienza a los 60, no, a los 60 se pone de manifiesto, está clínicamente ese proceso degenerativo, ese envejecimiento articular. Y lógicamente hay factores que pueden predisponer: la obesidad, factores laborales, es decir, aquellas situaciones vitales que hacen que los pacientes tengan mayores microtraumas, qué sé yo. Puede ser un ejemplo el señor que va corriendo detrás del camión de la basura, el jugador de fútbol, el deportista de alto rendimiento, los factores climáticos, alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, pero fundamentalmente obesidad y herencia. Si uno tuviera que decir cuáles son los factores etiológicos para las artrosis idiopáticas, podemos decir que son los más importantes. No podría hablar también de los pacientes fumadores, es decir, hay una serie de factores que uno los nombra muy por arriba, pero realmente uno tiene que entender que es multifactorial. Si yo tengo un paciente obeso de más de 60 años que fuma y que está parado todo el día, tiene otras comorbilidades, miren, es muy probable que desarrolle una artrosis. Aunque a veces todo esto no existe. Por eso decimos que es medio caprichoso cuando uno hablamos de la etiología para las idiopáticas. Miren, a veces aparecen pacientes delgados que han sido oficinistas toda la vida y te dicen, y sí, mi papá tuvo artrosis, mi abuela tuvo artrosis, y ahí forma parte el factor de herencia o genético que trae el paciente. Ahora, ¿cómo existen las etiologías? Yo digo primarias, me voy a encontrar con las secundarias, y acá es donde nosotros nos tenemos que detener. ¿Por qué? Porque estas alteraciones secundarias son aquellas en las cuales nosotros algo, siempre uno tiene que decir algo, puede manejar. ¿Y cuáles son las cosas que manejar? Bueno, miren, la realidad es que nosotros lo que estuvimos viendo en las charlas anteriores de fracturas, por ahí tienen mucho que ver con potenciales artrosis. ¿Cuáles son, dentro de los temas previos que vimos, las potenciales etiologías que pueden tener con una artrosis secundaria? Bueno, la principal y fundamental es una fractura articular. ¿Se acuerdan que dijimos hasta el cansancio que
las fracturas articulares tienen que quedar isquémicas? Bueno, justamente por eso, porque aquellas pequeñas irregularidades sobre la superficie articular, teniendo en cuenta lo que dijimos hace 10 minutos, que son superficies sumamente lisas, unidas, extremadamente delicadas, y tienen un escalón, tienen una alteración en su congruencia, lo que terminan generando es un desgaste prematuro, ¿está? Y eso es la artrosis postraumática en las fracturas articulares. Entonces, cuando uno tiene una fractura articular, lo tenía que tratar de dejar lo más parecido a lo normal, ¿está? Independientemente que yo lo puedo dejar a la perfección, pero al ocurrir el trauma, ¿se acuerdan el otro día, por ejemplo, cuando vimos fracturas del platillo tibial? Bueno, donde se produjo esa compresión, ese trauma, esa depresión de la superficie articular, lo que termina generando es una alteración en ese tejido que hablábamos antes, en ese tejido de sostén, ¿está? En esa fibra colágena, esa matriz glucoproteica, en esos huesitos. Entonces ese deterioro, por más que no sea evidente en la macroscopía, es decir, bueno, miren, yo opero un paciente, hago una incisión, lo abro y veo la superficie articular, yo sé que lo dejé bárbaro, que lo dejé finito. Lo que yo no puedo medir, lo que yo no puedo mensurar, lo que yo no puedo establecer es qué pasó histológicamente con ese tejido. Pero al dejarlo lo más congruente, lo más parecido a su normalidad, tengo un factor menos que pueda generar artrosis, ¿está? Entonces, en la superficie de carga, por eso es tan importante que estas estructuras postraumáticas queden lo más parecido a lo normal. ¿Estamos? Otra cosa que puede generar artrosis. Bueno, miren, si yo tengo una fractura de fémur, ¿está? O de tibia, y se acuerdan lo que hablábamos, que era lo que tenía que tener yo presente para una fractura diafisaria, tenía que tratar de preservar la biología del hematoma. ¿Qué tenía que lograr yo con una fractura para que me conservarle la longitud, conservar las rotaciones y conservar los ejes? Porque, ¿qué pasa? Miren, yo no preservo esas tres características, longitud y rotación, voy a tener un desbalance a nivel de los extremos. Si me queda rotada, ya pierdo congruencia articular y voy a tener un desgaste, ¿tá?, alterado, o no voy a tener una articulación que esté concéntrica, ¿tá?, que pueda transmitir el peso, que pueda transmitir las cargas de la forma efectiva. Entonces va a ser un desgaste en segmentos en forma desbalanceadas. Fíjense, el ejemplo que yo les pongo es, bueno, yo compré un auto y cada 40.000 kilómetros lo tengo que llevar a cambiar las cubiertas. Bueno, pero para que me duren más las cubiertas, bueno, mire, yo cada 5.000, 8.000 kilómetros lo que tengo que hacer y es rotar las cubiertas para que tengan un desgaste en forma homogénea. Ahora bien, si a mí se me rompe el amortiguador del auto, probablemente esa rueda, esa cubierta se desgaste más rápido. ¿Por qué? Porque no tiene un eje conservado, se transmiten las fuerzas del vehículo en forma diferente para lo que está preparado, y esa cubierta se gasta más que las otras. Y en las articulaciones pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno mecánico, ¿no? Por eso fíjense qué importante que es, no va a ser el tratamiento de las fracturas, que quede, está respetando las cosas que hablamos anteriormente. ¿Qué otra cosa puede alterarlo? Bueno, miren, lo que hablamos el otro día, ¿se acuerdan del genu valgo, del genu varo, o de la subluxación de la cadera? Ahora vamos a decir alguna palabrita. Bueno, yo tengo una alteración de mi eje genu valgo, eso acuérdense que lo van a encontrar en generalidades de semiología, ¿está?, que son como yo debo enunciar las alteraciones de los ejes. Acuérdense, para el ejemplo varo y valgo son las deformidades que yo voy a hablar con respecto a para dónde está orientado ese extremo distal
de la superficie que yo quiero hablar. Y genu, en este caso estamos hablando de rodillas, para que ustedes se acuerden, y el ejemplo del genu varo, acuérdense que era, que decíamos así medio ordinario, el genu varo o bolas entre paréntesis, acuérdense que todos los chuecos, los jugadores de fútbol, vieron que son todos medio chuecos. Bueno, el genu varo está más relacionado al varón, y el genu valgo está más relacionado a la mujer, que era, acuérdense, los muslos bien pegados, estaban los pacientes esos gorditos y los tobillos para afuera. ¿Ah? Entonces, para que ustedes se acuerden, estas alteraciones en los ejes mecánicos, volvemos siempre al término, eje mecánico de las articulaciones, genera un desgaste asimétrico y por ende una artrosis. Las subluxaciones de cadera o las secuelas de las enfermedades a nivel de la cadera. Si yo tengo una displasia de cadera, ¿qué es la displasia de cadera? Bueno, la displasia de la cadera es aquella alteración que traen los niños, está producida habitualmente durante el desarrollo fetal, ¿está? Donde hace que las orientaciones articulares a nivel de la cadera, tanto del acetábulo como de la cabeza femoral a través de su cuello, no tengan las angulaciones determinadas. Lo que termina generando es que esa cabeza articular no tenga la cobertura necesaria y puede generar esta descobertura o esta alteración de la orientación, una deficiencia en el desarrollo de la cadera, que dejado a su libre evolución lo que termina generando es una luxación congénita de la cadera. Pero uno habla de luxación congénita de la cadera como secuela de una displasia de la cadera, una alteración en el desarrollo de la cadera. ¿Qué otra cosa dentro de la infancia puede generar una artrosis secundaria en un paciente que nosotros vemos adulto? Bueno, si el paciente tuvo una epifisiolisis de la cadera. ¿Y qué es una epifisiolisis? Miren, yo les doy el ejemplo siempre. La epifisiolisis es la alteración o el desplazamiento, se lo comenté el otro día cuando hablamos de fractura de cadera, del casquete de la cabeza femoral sobre el cuello, sobre la base del cuello, digamos, base de cabeza sobre base de cuello, que es lo homólogo a una fractura medial de la cadera del adulto. Entonces, esta alteración de epifisiolisis, en este desplazamiento sobre el cartílago articular, hace que esa cadera quede mal centrada, tiene diferentes grados. Uno tiene que entender que los grados 1 alteran la mecánica, pero los grados más avanzados, como son el 3 y el 4, hacen una cadera que sea incompatible con la función. Entonces son aquellas que uno requiere hacer maniobras de reducción para poder volverlas a centrar. Como esto no se lo van a tomar, yo se los trato de explicar de esta forma, que como lo homólogo cuando veíamos la clasificación de Gardner, recuerdan que si no está desplazada, tipo 2 está, tipo 1 es incompleta, tipo 2 es completa, no desplazada. Bueno, acá sería más o menos una cosa parecida. La tipo 3, la tipo 4 de Gardner son aquellas epifisiolisis de la cadera que ese movimiento, desplazamiento, lo que termina generando es la incongruencia articular. Otra cosa muy importante es la enfermedad de Perthes. ¿Y qué es la enfermedad de Perthes? La enfermedad de Perthes es el infarto de la cabeza femoral y la disgregación o la alteración de ese núcleo de desarrollo apical cefálico, ¿está? Que lo que hace es que se fragmente y que pierda su forma esférica, y que es homólogo a lo que es la necrosis ósea vascular de la cadera del paciente. Son infartos, ¿está? Son alteraciones de la microvasculatura, lo que terminan generando es el deterioro de la esfericidad de esa cabeza femoral. La esfericidad de la cabeza femoral. Recuerden que el acetábulo es una superficie lisa, cóncava, que recibe una superficie lisa, convexa, esférica, que es la cabeza del fémur. Entonces, fíjense cómo hay dos patologías que ustedes pueden homologar dentro de lo que es la cadera, en el paciente joven con el paciente adulto. Epifisiolisis o similar a
lo que es la fractura de la cabeza del fémur en su desplazamiento. Estamos hablando de la etiología. A ver, bien, la epifisiolisis tiene características particulares del paciente, que son esos pacientes de tipo eunecoide, es decir, gorditos, grandotes, con macrosómicos, son gorditos grandotes, con genitales pequeños, tienen esas características que, producto de un trauma banal, pueden generar esta alteración, este desplazamiento articular. Y la edad y el rango etario está en la preadolescencia o adolescencia, alrededor de los 10, 11, 12 años. A diferencia de la enfermedad de Perthes, que es esa alteración microvascular que se da en pacientes mucho más pequeños en edad, y el rango está entre los 4, los 5, los 6, los 7 años. Entonces, miren, para uno hacerse un pequeño esquema de qué es lo que uno debe sospechar ante la coxodinia. ¿Qué es coxodinia? Es el dolor de la cadera. Dolor de la cadera, coxodinia. No coxalgia. Coxalgia es un término que quiere decir tuberculosis de la cadera. Nosotros hablamos de coxodinia, cadera. Dolor de cadera. Cuando yo digo gonalgia hablo de dolor de rodilla. Entonces, volviendo, esquemáticos, alteraciones de la cadera en el paciente pediátrico. Las primeras, estamos hablando de etiología no infecciosa, las primeras son displasia de la cadera, luxación de la cadera, enfermedad de Perthes, epifisiolisis. Son las 4 cosas que yo tengo que saber sobre el paciente pediátrico. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuál otro deterioro puedo tener yo sobre las articulaciones? Las infecciones. En el paciente pediátrico son mucho más frecuentes las artritis sépticas que en el paciente adulto, pero una secuela de una artritis séptica en la infancia me puede terminar generando una artrosis en la vida adulta. Estamos acá, como uno tiene que ir viendo y manejando la patología de la cadera infancia, es decir, la causa que yo tuve en la infancia, la consecuencia cuando soy adulto, es una artrosis. Todo termina en esa artrosis. Y propia del paciente adulto, una de las causas más frecuentes es la necrosis ósea vascular. El adulto, necrosis ósea vascular. Es la necrosis ósea vascular, lo mismo que les dije en el Perthes. Son esas alteraciones de la vasculatura cefálica, y lo que terminan generando es microtrombos, microinfartos, edema periférico, y ese aumento de la presión más los procesos vasculares terminan generando esa artrosis secundaria. ¿Estamos entendiendo esto? Se puede extrapolar, salvo la patología básica de la cadera, que son las que yo le nombré, uno lo puede extrapolar a todas las articulaciones. Miren, yo tengo una fractura de cadera, la operé, le hice una osteosíntesis, quedó mal, quedó un descenso, hace una artrosis. Operé un platillo tibial, me quedó mal, hace una artrosis. Operé un tobillo, un pilón tibial, como veíamos el otro día de la clasificación torroidal Gower, ¿se acuerdan? Bueno, quedó mal, quedó con una incongruencia articular, quedó con una descarga articular, me va a dar una artrosis. Entonces, dentro de la patología traumática, las fracturas articulares son la primera causa. Operé una diáfisis femoral, una diáfisis tibial, una cadera, me quedó el deseje, esa alteración del eje por el mal manejo del eje diafisario me genera una artrosis, pero las articulaciones vecinas. Traigo algo de la infancia, displasia de cadera, luxación congénita, enfermedad de Perthes, epifisiolisis, artritis séptica, probablemente a la larga me terminen generando una artrosis. En el paciente adulto, la necrosis ósea vascular, que no es una entidad propia de la cadera, puede ocurrir un cóndilo femoral, por ejemplo, y me genera artrosis. ¿Estamos? Entonces, esto que ustedes ven acá es un resumen de todo lo que yo le dije. ¿Qué otra cosa podríamos agregar? Bueno, lo que hablamos antes de los procesos inflamatorios crónicos, cuando hablamos de la diferencia entre artrosis o artritis. Una
artritis reumatoidea, es decir, un proceso autoinmune, ¿tá? Me puede termina generando un proceso inflamatorio crónico, me destruye la articulación. Una artritis botosa está por acúmulo de cristales, me termina generando una artrosis. Una artropatía neuropática, pie de Charcot, lo puedo ver en el paciente diabético o en el paciente que tiene diferentes alteraciones de su sistema nervioso periférico. Bueno, termina generando un deterioro metabólico, en definitiva, de esas articulaciones, endocrinos, por una alteración de lo que son los balances óseos, termina habiendo compresiones, porque son huesitos no son tan resistentes, se deforman y terminan generando una artrosis secundaria. ¿Estamos hasta acá? Entendiendo esto, lo extrapolan para todo lo demás. Entonces ahora vamos a centrarnos en cómo estudio yo una patología degenerativa de la cadera. Entonces fíjense qué buena que está esta imagen, porque yo tengo una articulación normal y una articulación con artrosis. ¿Qué veo en la articulación normal? Veo la congruencia articular, veo el espacio articular que no presenta un colapso, veo la superficie articular del acetábulo, veo la esfericidad de mi cabeza femoral. Perfecto. Me voy a la otra articulación. ¿Qué es lo que veo? Bueno, veo imágenes de pinzamiento. Pinzamiento es disminución de la luz articular, ¿tá? Y es uno de los signos primarios, junto a la esclerosis subcondral, que es que yo veo esta articulación un poquitito más blanca, ¿tá? Si yo tuviera que hablar de esclerosis, podría decir, bien, esto se asemeja mucho a lo que yo voy a ver. Pinzamiento y esclerosis son los primeros signos que yo veo sobre un proceso degenerativo articular. Después que veo, bueno, en depresión lo que me termina generando son alteraciones estructurales, como son los quistes y las geodas, que son huequitos dentro de la articulación, ¿tá? Y todo esto que termina generando y una alteración en la movilidad, ¿tá? Esta articulación no va a tener el movimiento que tiene esta otra articulación. Entonces, si yo tuviera que decir, bueno, miren, ¿cómo se presenta el paciente que tiene una artrosis de cadera? Entonces, lo que yo tengo que primero hacer es, cuando viene el paciente a la consulta, porque estamos hablando que, a diferencia de todas las patologías que nosotros vimos anteriormente, que son traumáticas, es decir, el nexo causal es un evento súbito, agudo, que genera dolor, impotencia funcional, alteración del movimiento, acá el motivo de consulta es completamente diferente. Cuando yo me refiero a artrosis, vuelvo a lo mismo, a artrosis en general, el paciente viene porque le duele. Dice, mire doctor, lo vengo a ver porque a mí me duele acá, toca la región inguinal, ¿está? Me duele la región inguinal. ¿Y cuánto hace que lo duele? Y hace un montón que me duele. Y yo veo que va pasando el tiempo y no se me pasa, y a lo mejor antes yo salía a correr, te dice, era muy deportista, porque yo soy un paciente delgado, justo, pero empecé a notar que salía a correr y llegaba a mi casa con dolor, y bueno, pero me tomaba un paracetamol y se me pasaba. Y a lo mejor esperaba 48 horas, se me pasaba el dolor y volvía a salir a correr, pero otra vez lo mismo. Bueno, y dejé de salir a correr, doctor, y empecé a caminar. Pero ahora ya me duele cuando camino. Antes caminaba 4 kilómetros y ahora camino 4 cuadras y me duele, me incapacita, me da dolor, y esto ya lleva 2 años. ¿Está? Ese es el discurso que trae el paciente habitualmente. Es diferente del paciente que te dice, mire, empecé ayer con dolor inguinal y tiene un infarto o una necrosis ósea vascular. Porque en ese caso, en el paciente adulto, en no medio del episodio súbito traumático, te dice, mire, empecé hace una semana con dolor, me duele a la noche. Esa es la característica del dolor inguinal que produce la necrosis ósea vascular. ¿Está? Entonces, es un paciente que te lo relata así, es bien característico. Entonces, ¿qué te dice el paciente? Bueno, mire,
tengo el dolor y bueno, la voy tirando, ahora me dedico solamente a caminar cuando puedo o a andar en bicicleta. Me duele la ingle, empecé a notar que me cuesta, eso era una pregunta del otro día, que me cuesta flexionar la cadera, rotar las caderas, abrir las piernas, mire, me cuesta mucho ponerme las medias, cortarme las uñas, sentarme en el inodoro, si una mujer me cuesta mucho tener relaciones sexuales, ¿por qué? Y bueno, miren, lo que termina sucediendo es que ese paciente empieza a tener como primeras alteraciones la flexión de la cadera, la rotación de las caderas y la abducción de las caderas. ¿Está? Y esa es la característica fundamental. Por eso en este dibujito que vemos acá, que resume un poquito de todo, miren, el paciente, yo le estoy haciendo flexión de cadera, muevo y hago las rotaciones de esas caderas y trato de abducir. Todo eso es lo que va a terminar alterando, ¿está?, la movilidad. Pero es característico, te dice, no me puedo poner las medias, no me puedo cortar la uña de los pies, no me puedo sentar en el inodoro. Entonces es un paciente que está francamente incapacitado. Hago mi anamnesis, le pregunto, lo interrogo sobre todas las cosas que estuvimos hablando previamente. Lo reviso, le pregunto si tuvo alguna alteración en la infancia, si tiene alguna otra enfermedad concomitante. Entonces, lo que hago a continuación es pedirle el primer método diagnóstico. Entonces, mi primer método diagnóstico es lo que hablamos recién. Y dependiendo del grado que yo tenga de artrosis, lo primero que voy a ver en la radiografía, que ustedes siempre deben recordar dos cosas. Pedir el par radiológico, es decir, frente y perfil, y la comparativa. Ver cómo está el lado que en teoría, puedo decir esto, en teoría está sano. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que fijarme? Pregunta de examen. Esclerosis, pinzamiento, quistes, geodas y osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Son esas excrescencias óseas, que lo vamos a ver ahora cuando yo les muestre alguna imagen de rodilla, sobre los márgenes articulares. ¿Está? Eso es lo que yo tengo que saber de todo lo que estuvimos hablando recién. Entonces, sobre este paciente, ¿qué tipo de tratamiento? Bueno, el tratamiento va a variar dependiendo del grado de dolor, dependiendo de la edad del paciente. Uno siempre debe empezar escalonado todos los tratamientos, menor a mayor. No porque el paciente tenga una artrosis, yo voy a ir inmediatamente a ponerle una prótesis. Yo tengo que valorar primero el contexto y lo general del paciente. Uno siempre lo que les explica a los médicos residentes es que uno no opera, los médicos en general. Yo estoy con los médicos residentes, y a veces hablamos de estos temas, uno no debe operar una radiografía o un estudio complementario. Uno opera a un paciente. A veces uno puede ver grandes alteraciones articulares si el paciente en la escala del 1 al 10 cuánto le duele, y le duele un 5. Y es un paciente joven y vos ya sabés que esa cadera, esa rodilla, no tiene vuelta atrás. Entonces yo decía, miren, esto va a ser en el futuro para una prótesis de rodilla. Mientras tanto, miren, de eso, haga actividad física que no tenga impacto, y a eso se lo denomina medidas higiénico-dietarias. ¿Está? Bajar de peso y actividad física. Medidas higiénico-dietarias. Es el primer escalón del arsenal terapéutico de la artrosis. Después entra la farmacología. Entonces comenzamos con desinflamatorio. En los primera línea, primera generación, como puede ser el paracetamol, el ibuprofeno, hasta analgésicos de mayor envergadura. El Telforcid, aportarle a ese paciente fármacos para que mejoren esa producción de líquido articular. Vamos a dar una clase de farmacología, pero miren, hay fármacos que mejoran las fibras colágenas, que mejoran el líquido articular o que mejoran parte de esa red donde están suspendidos los condrocitos, como son el ácido hialurónico.
se pueden hacer en forma sistémica o bioral a través de infiltraciones. Unas veces son analgésicas y otras veces son aportes que uno le da a ese paciente para que mejore esa calidad de superficie articular, que uno pueda posponer el proceso inevitable que es la artroplastia. ¿Por qué digo proceso inevitable y hablo de artroplastia? Porque la realidad es que es el último eslabón de mi esquema terapéutico, reemplazo articular. Ahora, dentro del tratamiento conservador, es decir, las medidas higiénico-dietarias, la farmacología, ahí se empieza a agotar, o son las herramientas, o es el arsenal no invasivo, siempre y cuando uno esté hablando de no infiltrar, porque sea una infiltración articular con ácido hialurónico o con una sustancia analgésica, no deja de ser un proceso invasivo porque uno está colocando algo dentro de una articulación. Cuando hablamos de el arsenal quirúrgico, antes de llegar a la cirugía, tenemos otro tipo de posibilidades, como por ejemplo la limpieza articular a través de una artroscopía, es decir, sacar esos osteofitos, esos cuerpos extraños, esas ratas articulares que son pedacitos de tejido óseo, que están dentro de la articulación, que deterioran aún más la función articular. Esas toalettes artroscópicas para la degenerativa, lo que tratan de remediar o de postergar es el proceso de la artroplastia. Ahora bien, por ejemplo, si yo tuve en su momento una fractura articular y me quedó en deseje, bueno, yo tengo la posibilidad de hacer una cirugía para corregir o mejorar ese eje articular para poder postergar el proceso inevitable que es el de la artroplastia. O bien, tengo alternativa para aquellos pacientes que tienen alteraciones en el eje, acuérdense lo que hablábamos hace un ratito, genu-varo o genu-valgo, o en la cadera, su extrapolación, coxa-vara o coxa-valga. A ver, ¿qué quiere decir coxa-valga y coxa-vara? La coxa-vara es que, ustedes se acuerdan el otro día cuando hablábamos de los clavos cérvico-cefálicos y decíamos, miren, estos clavos o del DHS tienen una angulación de 135 grados. Bueno, miren, si yo tuviera que trazar una recta de la diáfisis femoral y una recta que llegue hasta el trocánter y una recta que llegue, pase desde la cabeza femoral por el cuello femoral, y uno de esas dos rectas me va a formar un ángulo. Y ese es el ángulo que conforma el cuello cérvico-diafisario y mide 135 grados aproximadamente. Estaba de 142 aproximadamente, porque medicina no es tangencial, como hablamos antes de los 60 grados, entre 142 y 130 grados. Todo lo que esté por arriba de eso, es decir, que la cabeza femoral esté más parada, se llama genu-valgo, coxa-valga. Coxa-valga. Más de 142 grados se llama coxa-valga. Menos de 130 grados, pero estamos hablando de mucho menor, 120, 110 grados, uno habla de coxa-vara. Y eso trae repercusión en la funcionalidad y en el desgaste de esa articulación. Entonces, yo tengo cirugías que puedo realizar antes de que aparezcan estos fenómenos degenerativos articulares que se denominan osteotomías, es decir, cortar el huesito para dar una reorientación articular. Y son cirugías preventivas de la artrosis. Y la más frecuente, como vamos a ver ahora después en la rodilla, son las cirugías de osteotomías para los genu-varo o genu-valgo, que lo que hacen es realinear estas superficies articulares para los pacientes que son chuecos para un lado o son chuecos para el otro. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Ahora después lo vamos a ver con algún otro ejemplo. Bueno, volviendo a lo mismo, como diagnóstico, entonces la clínica, dolor en la ingle, en la nalga, anteromedial del muslo, esto es lo que ustedes se tienen que acordar.
Hay maniobras específicas, que las fundamentales son la de Thomas y la de Trendelenburg, que son alteraciones de determinados movimientos que terminan generando compensaciones o dolor. Thomas y Trendelenburg lo estudian del libro, está cómo se hace la maniobra, está la de Thomas, es una compensación o una bascula la pelvis. Cuando yo hago la flexión de la cadera, la pelvis, como dijimos anteriormente, que uno de los movimientos que se ve alterado en la artrosis es la flexión de la cadera. Bueno, el test de Thomas, la maniobra de Thomas, lo que hace es percibir con una mano debajo de la columna lumbar, cuando yo le hago flexión de la cadera al paciente, cómo compensa esa flexión con la báscula de la pelvis. La pelvis se flexiona para compensar esos grados que me faltan. Y el Trendelenburg es una maniobra que el paciente uno lo ve de espaldas, y le hace levantar una pierna. Y la compara después haciéndole levantar, bajando una y levantando la otra, cómo se mueve esa pelvis. La pelvis siempre tiene que quedar al mismo nivel. Si la pelvis bascula o cae, eso habla de una insuficiencia de un grupo muscular que se llama glúteo, fundamentalmente el glúteo medio, que se ve en aquellas alteraciones estructurales de la cadera, como por ejemplo la coxa vara, es decir, aquellas articulaciones o aquellos ángulos menores a 120 grados. ¿Estamos? Maniobra de Thomas es ahí, hay una mano que uno tiene que poner por debajo de la cintura. Ustedes acuérdense que a nivel de la columna lumbar nosotros tenemos una actitud que se llama lordosis. Cuando yo hago esta maniobra y pongo una mano por debajo, pierdo esa lordosis. La maniobra de Trendelenburg, que es la caída, está producto de la insuficiencia del glúteo medio. Siempre medir las longitudes, la longitud real y la longitud aparente. Un acortamiento puede generar una alteración de la carga de peso y por ende una alteración de el desgaste asimétrico articular, o bien puedo tener una escoliosis, que es una alteración rotacional de los cuerpos vertebrales, y esto me genere una discrepancia de longitud de ambos miembros inferiores y por ende termina generando una artrosis. Pero el problema no lo tengo en los miembros inferiores, lo tengo en la columna. Por eso el paciente hay que examinar. ¿Estamos? Maniobras de rotación. Te recuerdo, lo primero que se ha afectado es la rotación de la cadera. Ustedes tienen que acordarse, miren, flexión, rotación y abducción. Eso es lo primero que se ha afectado. Estos son los grados de artrosis y estas son clasificaciones radiológicas, que es lo que yo puedo observar. Ustedes recuerden, más allá de las clasificaciones de las artrosis, lo primero que aparece es la esclerosis subcondral y el pinzamiento. Van de la mano. Esclerosis, que se ve más blanquito esa superficie articular, y el pinzamiento, falta la luz articular. Pues aparecen quistes o geodas y por último osteofitos. Utilizamos habitualmente este tipo de clasificación, que es la clasificación de Tony, que no hace falta que la sepa, pero sí sirve como un, digamos, esquema de cómo yo voy a tratar a un paciente. ¿Estamos? Par radiológico, frente y perfil. Fíjense cómo cambia la disposición del procánter mayor. Entonces yo veo la esfericidad en un plano y veo la esfericidad en otro. ¿Ven? Esta es una cadera perfecta. Esta es una cadera que tiene un pinzamiento central y una esclerosis central. Vamos. Fíjense, acá ya vemos imágenes de osteofitos. ¿Qué son los osteofitos? Bueno,
Fíjense como arriba, a nivel del acetábulo, yo veo este osteofito marginal. Esto que yo veo, todo, esta deformidad radiológica que yo veo alrededor de la cabeza femoral, se llama corona radiada, y no es más que osteofitos marginales de mi cabeza femoral. Está el estrechamiento o pinzamiento de la luz articular y la esclerosis, y pasa todo por ahí. Volvemos a lo mismo. Esquema antes de llegar a la prótesis: conservador, está higiénico-dietarios, quirúrgicos no protésicos, hablamos de vamos a dejar porque era una forma, lo mismo que la Shirley-Combe. Ahora, la artroscopía y las osteotomías son el tratamiento quirúrgico no protésico que tenemos al alcance de la mano. Y por último, lo que tenemos, y como último escalón de la cadena de tratamiento, son las artroplastias. Las artroplastias lo que hacen es cambiar esas superficies de roce, esos componentes, y a nivel de la cadera existen diferentes tipos. Las prótesis parciales solamente cambian lo que es la cabeza femoral, y habitualmente estas prótesis parciales las usamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día de fracturas mediales de la cadera en el paciente añoso, que yo tengo que sacarlo rápidamente de la cama para que no se muera? Bueno, mira, hay prótesis que lo único que cambia o lo único que retira es la cabeza femoral, dejando la estructura o su remanente en el acetábulo. ¿Estamos? Y esas se denominan prótesis parciales. Las prótesis totales lo que hacen es cambiar ambas superficies, tanto del acetábulo como de la cabeza femoral. Y lo que uno coloca son pares de fricción. Pares de fricción quiere decir que lo más utilizado y lo convencional es que el acetábulo, el par de fricción sea de polietileno, de plástico, y la cabeza femoral sea metal, ¿verdad? Pero existen diferentes aleaciones primero metálicas y diferentes pares de fricción o pares de roce, que pueden ser cerámicos. Hay diferentes tipos. No es importante que ustedes lo sepan, pero sí que lo escuchen alguna vez. Y después, como una gran diferencia, las prótesis cementadas y las prótesis no cementadas. Las prótesis cementadas son aquellas que uno coloca directamente la prótesis a presión y están recubiertas por un material que es osteointegrador y que se interdigita y que produce una, digamos, osteogénesis que incorpora el huesito o invade a esa prótesis. ¿Por qué? Porque es una superficie porosa que tiene, está recubierta por diferentes mediadores que lo que hacen es adherirse, fomentar, incrementar esa adherencia, esa porosidad, hace que el huesito crezca alrededor de la prótesis. Es mucho más biológica, tanto en el tallo femoral como en el acetábulo. Y después están las prótesis cementadas, que uno coloca cemento quirúrgico con un tallo. Ahora vamos a ver, no se paren y se vuelvan locos. Uno coloca un tallo y ese tallo lo que termina generando con el cemento es expandirse y darle esa ocupación del canal endomedular u ocupación acetabular, lo que permite es que esa prótesis se adhiera. En realidad no es que es un pegamento, genera una estructura que hace una expansión y una interdigitación entre la superficie ósea. En vez de crecer el huesito para la superficie, el cemento expande y da esa palabra, no es sensación, es función de ocupar espacio y que quede como adherida. ¿Está? Es difícil explicarlo con palabras. Bien, las osteotomías, bueno, lo que hablamos antes, existen diferentes tipos de osteotomía para poder mejorar la orientación de esa superficie articular. Acá tenemos osteotomías que son valguizantes, tenemos osteotomías que son balizantes. ¿Estamos? Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de una osteotomía varizante. Le saco ángulo, tengo un genuvalgo
y lo llevo a una posición neutra, ¿tá? No a un genius valgus, pero es una osteotomía varizante para buscar un poquito de esa verticalidad, de esa cadera erecta que tiene. ¿Estamos? Tenemos otro ejemplo de osteotomía alrededor de la cadera. ¿Estamos? Pues tenemos otras alternativas, sobre todo las vemos en pediatría para las displasias de la cadera, que son, en vez de orientar el cuello, ¿tá?, femoral o el componente femoral, lo que termina orientando es justamente el acetábulo por la displasia, por la falta de cobertura que tiene esa cabeza, producto de la falta de profundidad, la alteración de la orientación del componente acetabular. Entonces existen algunas osteotomías que uno se ayuda para descomprimir con tenotomías, que es cortar tendones para disminuir la presión intraarticular y por ende, al disminuir esa presión, uno disminuye el desgaste. Las más conocidas son la osteotomía, la de Chiari, que lo que hace es correr o darle más cobertura a esa cabeza femoral, ¿tá? Tenemos la de Gans, que son osteotomías que van cambiando en toda su estructura o todo su componente la orientación acetabular. Nadie les va a preguntar esto, pero sepan que existe. ¿Estamos? Se los dejo así le ponen pausa cuando ven el videíto y lo van pasando. Osteotomía de Gilberton o de resección. Fíjense, miren, cuando yo hago una prótesis articular, saco la cabeza y me queda ahí. Antes de la era de la artroplastia, es decir, de colocar componentes, ¿tá?, a las caderas, existía esta artroplastia, así se denomina, o resección e interposición de Gilberton. Es decir, antes, cuando vos tenías un paciente que se fracturaba la cadera, le sacabas la cabeza femoral y lo dejabas así. Ustedes son muy chicos, yo me acuerdo que cuando era chico veíamos muchos pacientes que tenían este tipo de cirugías. Eran esos pacientes que caminaban con grandes plataformas de zapatos, porque lógicamente esto se ascendía porque no tenía el tope de la cabeza femoral y en rotaciones externas. Entonces esto es una cirugía de salvataje que hoy por hoy a veces la seguimos utilizando. ¿En qué pacientes? Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen infecciones de sus artroplastias, y como último recurso me queda esta posibilidad de esta cirugía para preservar o conservar el miembro. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Saco la cabeza, se asciende, por eso queda este acortamiento, y esto es la cirugía de Gilberton o cirugía de rescate articular. Dentro del tratamiento quirúrgico protésico, bueno, fíjense la cantidad de diseños que tenemos. Este que ven ustedes acá primero es uno famoso que se llama prótesis de Thompson, prótesis parcial de cadera, que es a la que ponemos o recambiamos solamente la cabeza femoral. Ahora, acá vemos un ejemplo, a ver si tengo por acá alguno, donde aparte de la cabeza femoral se cambia esto que es el acetábulo. ¿Ven? Esto que uno ve acá, como esta copa invertida, bueno, esto va encastrado en el acetábulo con este plástico o polietileno, que es donde se introduce la cabecita y ese par de fricción. Prótesis de Thompson es una de las primeras prótesis. Esta de Moore, que yo no la vi nunca, pero mis profesores habitualmente colocaban. Esta sí, yo llegué a colocar. Se sigue utilizando, ahora vienen prótesis parciales. ¿Ven que solamente cambia la cabeza? Hay otras que se llaman de doble movilidad, que también se cambian, pero tienen un pequeño movimiento que disminuye el desgaste. ¿Estamos? Bien. Diferentes modelos de cómo venían antes. Fíjense, el par de fricción. Esto es lo que va encastrado en el acetábulo. Estas son prótesis contraviejas, ¿está? Pero esto habla del desarrollo, de cómo ha ido evolucionando la
tribología o los pares de roce o frote de las superficies. Cuando uno habla de prótesis de cadera, habitualmente uno de los precursores y padre de la artroplastia es Chandler, ¿tá? Que fue un traumatólogo, que fue el impulsor y desarrollador de estos pares de fricción metálico polietileno. ¿Está? Y esto es lo que vemos actualmente. En todo caso, una prótesis de cadera. Esto que ustedes ven acá es de polietileno y esto es metálico, como vimos anteriormente. Y es una prótesis cementada porque vemos todo el cemento acá interdigitado entre el componente de recambio y el tallo. Estas son prótesis no cementadas. Fíjense cómo la prótesis se mete en el canal medular, ¿está? Entonces, al meterse a presión, al ser algo poroso, genera que una reacción inflamatoria periférica y va osteointegrando esta prótesis al tejido óseo. Y pasa lo mismo a nivel de la cadera. Fíjense cómo está amarrado por tornillos. Este es un modelo. Después existen las prótesis de superficie, donde fíjense que es mucho menor el daño, ¿está? Uno conserva más. Este tipo de prótesis son poco frecuentes utilizarlas porque realmente son muy costosas, se utilizan para pacientes jóvenes y para aquellos pacientes que no tienen un gran deterioro articular. Fíjense esta superficie, que es lo que va mirando al tejido óseo, como ven que es poroso, rugoso. Bueno, porque esto que tienen acá, que habitualmente es de hidroxiapatita, lo que termina generando es una respuesta inflamatoria ósea, y lo que termina generando es la interdigitación del tejido óseo por irritación a este material que va puesto a presión, a pinchazos, ¿está? Termina generando esta osteointegración. En resumen, la artrosis es una patología crónica, degenerativa, progresiva, que se puede dar en cualquier articulación. El tratamiento inicial de las artrosis de cadera siempre es conservador. Las osteotomías no pondría que están en desuso, porque depende del paciente. Es para el paciente joven y es preventiva al desarrollo de la artrosis. Pero el tratamiento definitivo es el tratamiento prótesis. Bueno, no vamos a alcanzar a ver gonoartrosis, ¿tá? Pero esta clase de artrosis de rodilla es mucho más corta, así que la vamos a ver el lunes de la semana que viene. ¿Estamos? Vamos a tomarnos un tiempito mientras vemos cervicobraquialgias y lumbociatalgias, que les pido por favor que ya las vayan estudiando porque es un tema bastante engorroso, sobre todo para el desarrollo de lo que son el estudio de los plexos, tanto braquial y lumbar, para entender qué es lo que uno debe revisar en el paciente. Vamos a tomar 10-15 minutos para ver gonoartrosis. Les vuelvo a repetir lo que les digo siempre. Estas charlas son de tinte orientativas. Por favor, manéjense con los videos de los seminarios y el apunte de la cátedra, que está bien resumido todo esto que hablamos hoy, o a mi criterio, el libro de Silverman, que es un libro donde se explica muy bien y muy conciso todas estas patologías. ¿Estamos? Chicos, nos vemos. Para el que esté interesado, ahí les mandé la invitación. Se meten en el canal Arot, así se llama, canal Arot, está puesto ahí en el flyer que les mandé, para el que tenga ganas de ver algo diferente. El día viernes a las 18:30 está, no se puede preguntar nada, es ver, escuchar una clase, se puede preguntar solamente por chat, está, pero bueno, tienen algo diferente para ver. En ese mismo canal, para el que quiera entrar, recuerden lo que les dije el otro día, está la explicación de cómo se coloca un clavo endomedular, las características, que es una charlita que les di yo a médicos traumatólogos. Así que bueno, después les paso la reunión del lunes, pero por favor chicos, arranquen a estudiar porque se viene el tsunami. ¿Listo? ¿Todo claro? Dale, muchísimas gracias.
Chau chicos, Nos vemos. nos vemos, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao.